tal? Muy buenos días a todos. Espero, ¿se me oye bien? ¿Me oís? Vale. Sí, como decía, presidente del Partido Popular de Cataluña, es una rueda de prensa para valorar los presupuestos generales del Estado, aunque si me lo permiten también me gustaría hacer alguna valoración de política general después de ellos, ¿vale? Empezaré por los presupuestos diciendo qué es lo que hubiera sido deseable en unas circunstancias como las que estamos atravesando en España. Pues yo creo que lo deseable hubiera sido unos presupuestos de emergencia nacional, un gran acuerdo político entre fuerzas centrales y reformistas españolas, ¿no? Ayer lo decían Nicolás Redondo Terreros y Francisco Igea, bueno, iban un paso un poco más lejos, ¿no? Hablaban incluso de una especie de gobierno de unidad, de coalición, de concentración constitucionalista, que es una fórmula que, como ustedes saben, porque me conocen ya hace tiempo, yo he defendido muchas veces, ¿no? Que en un país en una profundísima crisis nacional y económica como la que atraviesa España, lo deseable hubiera sido un gobierno de amplio espectro de concentración constitucionalista, ¿no? Dispuesto a defender, por una parte, el orden constitucional vigente, el mejor que hemos sido capaces de pactar los españoles en nuestra difícil historia en común, y desde luego un gobierno capaz de emprender un arduo camino de reformas, ¿no? Para eso era necesario una derecha, un centro-derecha comprometido con la Constitución y las reformas, y eso lo tenemos, pero eso también requería una izquierda, un centro-izquierda, digamos, que renunciara a sus acuerdos y sus pactos con fuerzas ultras, comunistas, separatistas, golpistas, etc., ¿no? Y eso, lamentablemente, no lo tenemos. Como ustedes ya saben, me repetiré, pero esto es lo que tenemos y hay. El Partido Socialista nunca ha querido ese gobierno centrado y reformista y ha querido lo contrario. Y ahora lo que quiere es preservarlo a cualquier coste. Y cuando digo cualquier coste, ahora como vamos a hablar de presupuestos, lo digo en sentido literal, ¿no? En un inmenso coste económico y social. El gobierno ha traído a la Cámara, al Congreso de los Diputados, unos presupuestos que agravan y prolongan la decadencia española, con todo lo que ello significa en términos de expectativas destruidas, de proyectos vitales truncados, de frustración. Son los presupuestos, insisto, no contra la decadencia, para evitar la decadencia, para aliviar la decadencia, sino que agravan la decadencia española y, por tanto, la decadencia de Cataluña. Porque en contra de lo que creen los nacionalistas y defienden una y otra vez, es una de las grandes falsedades y ficciones del mundo nacionalista, la decadencia española no es buena para Cataluña. Es decir, lo que es malo para España es malo para Cataluña, y si España no crece, no impulsa la actividad económica, y se hunde en la deuda, el déficit y, en fin, la marginalidad, pues a Cataluña le va a ir igualmente mal, ¿no? Estos presupuestos, por entrar en algunos detalles, no voy a entrar en todos los ínfimos detalles y la letra pequeña, y además Llanos de Luna, como ha explicado Alejandro, va a explicar con más detalles sus incidencias para Cataluña, pero en líneas generales se pueden decir algunas cosas sobre ellos importantes, ¿no? Se basan, para empezar, sobre una tasa de crecimiento, unas previsiones absolutamente ficticias, ¿no? Esto es puro quijotismo, ¿no? Son puramente quijotescas en su previsión de crecimiento. Hay más de 3 puntos de diferencia entre las previsiones del gobierno y la media de los estudios independientes que se han ido presentando, ¿no? Son cifras hinchadas, por tanto, de voluntarismo y en parte también de soberbia, ¿no? Son las cifras que al gobierno le hubiera gustado poder traer, pero no son las que son, no son las reales, ¿no? Segundo lugar, la previsión de ingresos directamente pertenece al reino o a la confederación, habría que decir, de la utopía, ¿no? Es una pura ensoñación fiscal. En un momento de máxima destrucción del sector privado, ustedes son testigos en Cataluña, lo somos todos, en Barcelona lo que está pasando, lo que están pasando en las grandes ciudades, en todo el país, estamos asistiendo a una destrucción del sector productivo, del tejido productivo de nuestro país. ¿Qué hacen estos presupuestos? Lo único que no hay que hacer, que es aumentar los impuestos. Es decir, aquí tenemos empresas agotadas, clases medias y trabajadores exhaustas a las que el gobierno propone subir los impuestos, ¿no? Y es lo contrario de lo que han hecho los países europeos de cualquier signo ideológico, izquierdas o derechas, de Portugal, Francia, Italia, Alemania, etc. Esto es una losa fiscal para financiar además gasto improductivo. Tercer elemento, esto viene del famoso otra forma de voluntarismo muy española, que es que Europa, el maná europeo nos va a salvar. Y eso no es verdad, nos va a ayudar en muchas cosas, pero no nos va a salvar, y sobre todo no nos va a salvar si no es utilizado adecuadamente, ¿no?
cuando los recursos europeos se utilizan para aumentar gasto estructural e improductivo de los ministerios de manera transversal y no para poner en pie un gran plan de reformas española, pues ese maná europeo, esas ayudas europeas no sirven a su propósito, ¿no? El gobierno no sabe cómo gastar ese dinero europeo, más que en grasa ministerial y en clientelismo, y por tanto eso también es uno de los graves problemas que vamos a tener con estos presupuestos y en los próximos años. Por último, ¿el resultado cuál es de visión general de las cuentas, ¿no? Es una previsión de deuda elefantiásica, por decirlo simplemente, digamos, un agujero fiscal. Y el problema con esto es, sí, es el famoso pan para hoy y hambre para mañana, pero el problema es que el hambre es hoy también. Entonces, ¿quién va a pagar este agujero? Pues la famosa respuesta usted señora, es decir, usted, yo, ustedes, yo y nuestros hijos, generaciones venideras. Estamos hablando de un agujero de 250.000 millones de deuda y eso es un mensaje desolador y de desesperanza para las jóvenes generaciones que van a tener que pagar esto durante años, ¿no? La única utilidad de los presupuestos, ¿cuál es? Por tanto, realmente es apuntalar una mayoría de involución, debo decir, involución democrática, y hablaré de eso ahora un momento, y de regresión económica, ¿no? Vuelvo ahora con este asunto de la decadencia que a la que nos estamos más que asomando, ¿no? Ya estamos dentro de un proceso de decadencia. Estamos sufriendo en España las consecuencias de una convergencia ruinosa, ¿no? Han coincidido dos factores. Por una parte, el proceso, que conocemos bien, los que vivimos en Cataluña hemos asistido y luchado contra el proceso y sus consecuencias. O sea, el proceso converge con la pandemia. Proceso y pandemia convergen en un proceso realmente ruinoso para España y sus instituciones y su economía, ¿no? Empiezo por la pandemia brevemente y su inmenso coste en vidas humanas. Trasladando, como siempre, pésame a las familias. Estamos hablando, según todos los indicadores objetivos, neutrales, incluso vinculados al gobierno, de casi 60.000 víctimas. 60.000 víctimas. Somos el país con más exceso de muerte de Europa, probablemente de Occidente. Y yo aquí me planteo una cuestión y que les planteo también a ustedes, yo lo he hecho muchas veces en el Parlamento y lo sigo haciendo. ¿Por qué no se reconoce la cifra real de víctimas? O sea, ¿qué problema hay, qué problema tiene el gobierno moral en no reconocer la cifra real de víctimas? Siempre me ha parecido no sé, una actitud incomprensible y de una crueldad inhumana, ¿no? Es el peor rostro de la política, el querer hurtar unos datos así por conveniencia estrictamente política o electoral, ¿no? Hay una cifra real de víctimas, hay un exceso de muerte que está contabilizado y lo que hay que hacer como forma de honra es reconocerlo, ¿no? Luego viene la gestión de esta pandemia, que, bueno, el resumen de los últimos meses ha sido el señor presidente del gobierno proclamó la victoria sobre el virus, se marchó de vacaciones, se lavó las manos y trasladó la responsabilidad a las comunidades autónomas. El resultado es lo que el señor Felipe González, que no es un peligroso liberal, sino un socialista, ha llamado una puñetera locura, ¿no? Efectivamente, ahora tenemos 17 respuestas distintas a la pandemia, medidas y restricciones a la libertad variables en función del territorio en el que uno vive, habita, reside y está, con lo que eso supone en términos de profunda incertidumbre y de angustia social, ¿no? Una maraña institucional y de restricciones variables a la libertad, ¿no? El caso de Cataluña, podemos decir que en esto es prácticamente zona cero, hoy. Es una comunidad autónoma que no tiene un gobierno efectivo, que tiene ahora en estos momentos de las peores cifras sanitarias y que además ha tomado una decisión muy dramática para muchísima gente, que es cerrar todos los comercios fundamentales, bares, restaurantes, a cal y canto, ¿no? Y no sé si el señor Illa pretende, estas son sus cartas credenciales para impulsar al PSC a un magnífico resultado electoral, pero a mí me resulta realmente asombroso, ¿no? La convergencia entre el señor Illa y los restos del gobierno catalán. Y aquí me gustaría hacer dos comentarios, uno basado en datos y otro sobre lo sucedido este fin de semana, ¿no? Hay un dato, hay una cuestión difícil con este virus, que es evidentemente el análisis de las relaciones causa-efecto, ¿no? Hay que acogerse a los datos y ver lo que hay, ¿no? Los últimos datos de este fin de semana, que muestran por comunidades autónomas, muestran un dato que es curioso, que son la comparativa, por ejemplo, entre Cataluña y Madrid, que indica, porque todo esto es indiciario, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, pero que no hay una estricta y clarísima relación de causa-efecto evidente entre el cierre total de la restauración
y la bajada de los contagios, ¿no? O sea, en Madrid están abiertos ahora, vamos a ver qué pasa, y están bajando los contagios, en Cataluña está cerradísimo, y están subiendo los contagios, con lo cual yo lo único que pido es que desde la política, desde los medios y demás, seamos especialmente exigentes a la hora de establecer relaciones de causa-efecto entre decisiones políticas, que son políticas y han de serlo, pero que tienen consecuencias importantísimas para la vida y la economía de las personas. Y en esto quiero trasladar mi apoyo, lo ha hecho el Partido Popular de Cataluña de manera muy enfática, y yo me sumo a eso, a las reclamaciones de los hosteleros y restauradores de Barcelona, de Cataluña, que están desesperados ante la situación que están viviendo. Ahora me gustaría hacer un segundo comentario sobre los episodios de este fin de semana, de violencia vividos este fin de semana. Y quiero decir con toda rotundidad que la violencia no se puede justificar jamás, nunca, en ninguna circunstancia. No se justifica y coquetear con la justificación es justificar también, ¿no? Y tampoco se puede adjetivar, y yo no pienso participar en esas acusaciones cruzadas de unos grupos a otros, y mucho menos en la atribución de la violencia a grupos de tal o cual signo ideológico, es decir, menas, pijos, uno por el otro lado. A mí me parece absolutamente lamentable este episodio, y que da una medida realmente de la degradación de la discusión pública en Cataluña y en el conjunto de España, de la degradación de la discusión pública. Lo contó un jefe de los Mossos y yo lo pude ver también en Madrid, porque volvía a mi casa cuando había grupos que estaban yendo hacia la Gran Vía, ¿no? Que ahí había realmente de todo. Y serán las fuerzas y cuerpos de seguridad los que puedan identificar a quiénes son los responsables del vandalismo y la destrucción. Como decía, la violencia no solo se justifica, no se puede justificar jamás, sino tampoco adjetivarse. Y esto lo digo salvo que sus protagonistas, es decir, tal o cual se declaren de tal o cual adscripción ideológica o grupo, ¿no? Ha pasado el islamismo, se declara violencia islamista, pasó el año pasado, lamentablemente en Barcelona, cuando grupos que se proclamaban abiertamente separatistas se dedicaban a destruir Barcelona, Urquinaona, la Vía Laietana y lo que sufrimos en la campaña electoral del año pasado, ¿no? Se adjetivaron a sí mismos, pero nosotros no podemos adjetivar salvo que se adjetiven a sí mismos. Con la violencia lo que hay que hacer es condenarla, denunciarla, perseguirla, castigarla y sofocarla. Entre otras cosas porque además no contribuye en nada a aliviar a las verdaderas víctimas que están sufriendo el cierre brutal que se está produciendo en tantos sitios y la catástrofe económica. No solo no la alivia, sino que probablemente la agravará, la violencia. Y aquí quiero hacer un apunte sobre el vicepresidente Iglesias y su relación variable también con las condenas de la violencia, como es con los scratches, ¿no? Solamente condena lo que le afecta a él o a sus aliados y nunca lo que afecta a los demás, ¿no? Podemos creer que hay una violencia buena y otra mala, ¿no? La mala es la que ellos adjetivan como de extrema derecha, la buena es la que persigue objetivos que ellos comparten. Así era buena y justificable o comprensible la de los CDR, la del tsunami democrático, la destrucción de Urquinaona que citaba hace un segundo, incluso la de ETA. Fíjense, el señor Iglesias ha llegado a justificar en varias ocasiones hablando de que bueno, había que comprender los motivos que había tenido ETA, ¿no? En su tesis doctoral incluso tiene una relación de intimidad discursiva, explicando que está muy bien romper los McDonald's porque el capitalismo, eso es una manera de luchar contra el capitalismo. Por eso quiero decir que su condena a los incidentes violentos de este fin de semana son de una hipocresía sideral. Es decir, solo las condena porque se dirigen contra él y su gobierno. Es decir, Iglesias no condena la violencia como tal, lo que condena es la protesta. Alienta la protesta cuando él está en la oposición y condena la protesta cuando él está en el gobierno. Y eso se llama pura hipocresía y no se llama comportamiento democrático, que sería condenarla siempre y en toda circunstancia. Ahora una reflexión final, y perdóneme que me haya alargado un poco, sobre la cuestión institucional. Una pandemia evidentemente tiene una parte de devastación económica y social, una parte, insisto, que no se puede evitar. Es decir, los gobiernos no todos son iguales, no hay una perfecta simetría, hay una asimetría, una buena gestión impide una devastación mayor que una mala, ¿no? Nosotros tenemos la pésima fortuna de tener muy malos gestores al frente del gobierno. Pero lo que desde luego no es inevitable es la destrucción institucional. Otros países cuidan sus sistemas institucionales y constitucionales, y debo decir que en España no. Y es lo que decía antes de la convergencia de la pandemia y el proceso. Lo que está en marcha en España son, digamos, el proceso que se inicia en Cataluña, se traslada a las instituciones centrales,
y la pandemia ha agravado las consecuencias de ese proceso, que tiene 3 elementos: degradación institucional, desprecio a la legalidad, a la ley, y división social, es decir, polarización. Y todo esto lo digo porque en el último episodio que hemos vivido, los parlamentarios en el Congreso, y Llanos de Luna también estaba ahí, ¿no? La votación del estado de alarma por 6 meses. Yo quiero decir que como diputada, incluso como ciudadana, sentí profunda vergüenza y desolación por lo ocurrido ese día. Me parece un paso más en la gravísima involución democrática emprendida por este gobierno, que ha instalado a España en un auténtico estado de excepción, con vulneraciones de libertades fundamentales sin justificar, con atropellos cotidianos ya al sentido común y a los usos y costumbres más elementales casi de la educación política. El presidente del gobierno protagonizó un doble desprecio al Parlamento. Primero, se ausentó físicamente del debate y votación de la mayor restricción de libertades jamás aprobada en democracia. Es impresionante, realmente. Yo cuando vi las imágenes, el señor Sánchez se levantaba y se marchaba de la Cámara cuando se iba a debatir y votar la mayor restricción a las libertades en nuestra España democrática, no me lo podía creer. Digamos, hay solo 2 explicaciones posibles, que son una inmensa cobardía o una gigantesca soberbia, ¿no? O probablemente la realidad, que es la letal combinación de ambas cosas. Pero es absolutamente incomprensible desde el punto de vista del liderazgo político y de la responsabilidad política. Un presidente del gobierno que es digno de tal cargo se queda ahí, encara una sesión como esa, afronta él la responsabilidad, no se la endosa a su número 3 o 4 y aguanta el chaparrón, si es que hay un chaparrón, y pide él personalmente la aprobación de la Cámara para unas medidas tan drásticas, ¿no? Y luego hizo otra cosa, no solamente se marchó, sino que impuso un estado de alarma de 6 meses. 6 meses, sin rendición de cuentas. Ya vendrá, si acaso, cada 2 meses, dice, a informar a la Cámara. A mí me parece absolutamente pero inasumible. Él quiere, el señor Sánchez quiere un Congreso de cartón piedra, ¿no? Al servicio del Ejecutivo, un mero agradador, ¿no? Que dice sí, bien, muy bien, y aplaude cuando viene y va y cuando toma medidas de estas características. A mí me parece esto una humillación. Yo lo dije y lo dijimos el Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular, durante la primera ola, que el Parlamento no se cierra ni en una guerra. Eso es una frase que tiene un contenido detrás. Es el respeto a los usos democráticos y a la soberanía nacional. Pero es que además lo dijo el propio Sánchez. Entonces vamos a citar al propio autor de la cosa. Lo dijo en abril, dijo: lógicamente las medidas, hablando del estado de alarma y sus prórrogas, van a durar más de 15 días. Y dice, ¿por qué no solicitamos más? Porque estaríamos sentando un precedente. La Constitución, en su artículo 116, habla de prórrogas de 15 días y es muy importante rendir cuentas ante el Congreso de los Diputados. Palabra de Sánchez. Entonces yo, con toda solemnidad quiero decir que el Parlamento no puede abdicar nunca de su responsabilidad de controlar al gobierno. Eso es una abdicación democrática y un desprecio, insisto, a los españoles a los que representamos. Y por eso, si el gobierno vuelve a traer, que es posible, incluso probable que vuelva a tener que traer una petición, un decreto de estado de alarma con otras medidas, yo hago un llamamiento a los diputados de todos los partidos, de cualquier ideología, para formar una gran alianza en defensa de la dignidad del Parlamento y la dignidad del Congreso de los Diputados, para exigir que sea ese estado de alarma con estricta rendición de cuentas, es decir, cada 15 días, como dice la Constitución y las leyes, y no apoyar nunca más una cesión de poder semejante a ningún presidente del gobierno, y menos a uno que tiene severas tendencias autocráticas, como es el caso del señor Sánchez. Yo creo que eso es un llamamiento en defensa, insisto, de la dignidad parlamentaria, de la representación que ejercemos de todos los españoles y del derecho a ejercer nuestro deber, nuestra obligación como parlamentarios. Lo contrario me parece que es inconstitucional, es inmoral y además es antipolítico. Y aquí estamos para hacer política y por tanto para defender el sentido común, la racionalidad y las leyes.